Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, sé que ustedes tienen todo el material de la cursada, pero me parece que esto va a ser un método un poco más activo de seguir el ritmo y no perder información mientras estemos con el protocolo de aislamiento, ¿sí? Así que les voy a ir pasando las diapositivas, les voy a ir contando cómo les hubiera dado la clase de forma presencial, con el beneficio que ustedes acá me pueden poner pausa, pueden volver para atrás, ¿sí? Lo que sea necesario, ¿bien? Así que bueno, arrancamos con lo que nos quedó de la clase anterior y de a poquito les voy a ir subiendo de esta manera todo el material hasta que nos volvamos a ver en persona. Bien, siguiendo el hilo, ¿sí? De lo que se nos viene más adelante van a ser patologías sanguíneas, vamos a hablar de cuál va a ser el proceso mediante el cual se forman, se desarrollan y maduran estos elementos formes de la sangre, ¿sí? Este proceso se llama hematopoiesis, ¿bien? Y esto se va a dar a partir de un precursor celular común, ¿sí? Indiferenciado, o sea, quiere decir que tiene el potencial, quiere decir que otra forma es decirle célula madre hematopoyética pluripotencial, ¿sí? Tiene el potencial de diferenciarse en cualquiera de las células, ¿sí? O elementos formes que estuvimos hablando la clase pasada, ¿bien? Como ustedes cuando se dan del secundario tenían la posibilidad de seguir enfermería, seguir radiología como lo están haciendo, seguir técnicos en laboratorio, instrumentadores, ¿bien? Depende de qué carrera hayan elegido, ¿sí? Cómo se van a desarrollar al final. Esto es lo mismo, ¿sí? Esa célula madre, ¿sí? Esa célula hematopoyética indiferenciada, tiene la posibilidad de, dependiendo hacia qué nivel elija seguir su proceso de desarrollo, terminar siendo un tipo de célula diferente. Bien, vamos a ver un poquito más de esto. Bien, vamos a ver que en la hematopoiesis entonces vamos a tener dos tejidos que son responsables de la diferenciación que van a tener esas células. Vamos a tener el tejido amiloide, que va a ser la médula ósea roja, ahí la estamos viendo en los huesos, ¿bien? Después tenemos tejido linfático, donde tenemos el timo, el vaso, los ganglios linfáticos, ¿bien? Ahora, hay algo para entender, ¿sí? Nosotros vamos a nombrar, ¿sí? Cuando vimos la clase pasada, ¿sí? Más adelante, los números normales que tenemos de cada uno de estos elementos formes. Y a veces parecen números exorbitantes. Ahora, lo que tenemos que entender es que es necesario que existan esta cantidad de células y fragmentos celulares porque están siendo destruidos continuamente por el tiempo, no por el cuerpo, ¿sí? No son eternos. ¿Bien? Y entonces el cuerpo necesita seguir produciendo constantemente, ¿sí? Otros con la suficiente rapidez. Bien, por ejemplo, viéndonos a eso, vamos a decir que los eritrocitos, por ejemplo, ¿sí? Los glóbulos rojos circulan unos 4 meses. Bien, y después ahí se procede a todo lo que es la lisis de los eritrocitos y son eliminados por el hígado, por el vaso, dependiendo de los autores, ¿sí? Que se pongan de acuerdo en dónde se hace predominantemente este proceso. Bien, después tenemos a los agranulocitos, ¿sí? Esos pueden vivir más de 6 meses, mientras que los granulocitos solamente duran unos pocos días, ¿bien? Y las plaquetas, por ejemplo, circulan alrededor de 8 a 12 días, ¿bien? Entonces fíjense en que todos estos elementos formes tienen un tiempo finito de duración de circulación en el organismo. Por lo tanto, es necesario que siempre se estén produciendo cada vez más, ¿sí? De forma continua. Acá tenemos la diferenciación de ese origen celular, ¿sí? Fíjense, tenemos esa célula madre hematopoyética pluripotencial y la primera diferenciación la tenemos a nivel de si estamos en tejido linfoide o tejido amiloide, ¿sí? Del amiloide tenemos megacarioblasto, ¿sí? Que después se conforma en un megacariocito y parte de ese megacariocito son las plaquetas o trombocitos. Después tenemos al proeritroblasto, ¿sí? Termina siendo un reticulocito y ese es el eritrocito, ¿sí? Tenemos a los mieloblastos que nos van a dar a los basófilos, neutrófilos y eosinófilos, ¿sí? A estos granulocitos, y a los monoblastos que nos van a dar a los monocitos, ¿sí? Esos macrófagos indiferenciados que podamos ver. Por el lado del tejido linfoide, ¿sí? Esa célula madre hematopoyética pasa a ser una célula madre linfoide, ese se transforma en un linfoblasto y el linfoblasto nos va a dar, ¿sí? Tipos de linfocitos. Por un lado, a las llamadas células NK, ¿sí? Que son las células asesinas, ¿bien? O natural killer, ¿sí? De ahí viene el nombre de NK. Y después tenemos a los linfocitos, ¿sí? Linfocitos naive o indiferenciados, que pueden diferenciarse después en linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T también tienen una subsiguiente división, ¿sí? Que no está acá en pantalla, pero pueden ser linfocitos T cooperadores, helpers, ¿sí? O linfocitos T citotóxicos. ¿Bien?
Bien, hablando de los tipos de hematopoiesis, vamos a reconocer que hay dos tipos. Aquella que sucede en la vida intrauterina, la llamada prenatal, y aquella que sucede en la vida extrauterina, la llamada postnatal. La intrauterina o prenatal se va a diferenciar según el órgano que sea responsable de la génesis de esas células. Bien, entonces tenemos una fase mesoblástica, una fase hepática, una fase esplénica y una fase mieloide. De estas cuatro, la única que persevera en la vida extrauterina, ¿sí? En lo que sería la fase postnatal, va a ser la mieloide, ¿sí? Donde vemos que la hematopoiesis postnatal ocurre casi de manera exclusiva en la médula ósea, ¿sí? Predominantemente va a ser en la médula ósea. Hay circunstancias especiales en las que el vaso y el hígado pueden llegar a generar nuevas células, ¿bien? Pero vamos a quedarnos con médula ósea como el punto de referencia para la postnatal, ¿bien? Eso se los doy como un aliciente de color, nada más. Bueno, hablando un poquito más a fondo de la hematopoiesis prenatal, fíjense que acá las tenemos separadas según los órganos que van a ser los responsables de producir estas células. De estos cuatro, el que le puede resultar raro es cuando hablamos de la fase mesoblástica, ¿sí? Que dice que inicia 2 semanas después de la concepción en el mesodermo del saco vitelino. ¿Sí? Esa palabra mesodermo por ahí no la conocen. El mesodermo, junto con el ectodermo y el endodermo, es una de las capas embrionarias, ¿sí? Que es responsable de la organogénesis, o sea, a partir de estas 3 capas somos todos nosotros. Ustedes saben cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, ¿sí? Se forma un blastocito, ¿sí? Se forman después una mórula y se va dividiendo en esas células hasta formarse estas 3 capitas que dependiendo de qué capa sea van a ser los siguientes órganos y las características que tienen esos órganos. Eso es lo que sería a nivel embriológico, ¿bien? ¿Qué me interesa que sepan? La mesoblástica, ¿sí? Inicia 2 semanas después de la concepción en el mesodermo del saco vitelino, ¿sí? Y esto se los explico para que no quede ninguna palabra en el aire y que la repitan sin saber lo que hablamos. Después tenemos la fase hepática, que como dice su nombre, se da en el hígado. Esta comienza alrededor de la 6ª semana de gestación, ¿sí? Después tenemos la esplénica, esta sucede en el vaso, se inicia durante el 2.º trimestre y continúa hasta el final de la gestación. Y la última que tenemos es la mieloide, en la médula ósea, la única de estas 4 fases que se mantiene en la vida adulta, ¿sí? Y que a medida que continúa el desarrollo de la médula ósea tiene un sitio más preponderante, o sea, más importante en la formación de las células sanguíneas, ¿bien? Porque es la que nos sostiene en la vida postnatal. Bien chicos, acá lo que tenemos es un gráfico donde estamos viendo de vuelta estas 4 fases, incluso tenemos la postnatal a nivel adulto, fíjense en el saco vitelino, hígado vaso, ¿sí? Y todo lo que es tejido mieloide, ¿bien? Y al final en el adulto, donde vamos a ver algo que se llama fenómeno de centralización, que vamos a hablar en las próximas diapos. Bien, como les había dicho, nos quedaba hablar de la hematopoiesis postnatal y de esta ya sabemos que se lleva a cabo específicamente en la médula ósea, ¿sí? Durante los primeros años va a ser más activa porque después lo que pasa con la médula ósea, ¿sí? A nivel, por ejemplo, de los huesos largos, es que involuciona a médula ósea amarilla, ¿sí? Se vuelve un poco más grasa. Y entonces eso obviamente pierde la capacidad hematopoyética de la que estamos hablando. Aparejado a esto tenemos algo que se llama ley de Newman o fenómeno de centralización, que nos dice que hay mayor producción en los huesos del tórax y la pelvis y menos en los huesos largos, ¿sí? Esto tiene que ver con el dibujito que estábamos viendo hace un ratito en la diapo pasada, ¿bien? Entonces, para poner en claro todo esto, la hematopoiesis postnatal va a ser en la médula ósea. Va a haber un periodo más activo en toda la médula ósea, que es hasta los 5 o 6 años de vida. Después, en ciertos lugares de los huesos empieza a haber una conversión de médula ósea roja hacia médula amarilla y se pone de manifiesto lo que se llama ley de Newman o fenómeno de centralización, donde los huesos del tórax y la pelvis, ¿sí? Son mayores productores de células hematopoyéticas que los huesos largos. Bueno, vamos a empezar a hablar de algunos de los elementos formes, empezando por los hematíes, eritrocitos o glóbulos rojos, ¿bien? Estos tienen como morfología, o sea, qué forma tienen, son redondeados, vamos a ver que su borde va a ser más grueso que su centro.
Los hematíes maduros, ¿sí?, no poseen núcleo ni organelas. Bien, esto es porque necesitan poder acarrear la mayor cantidad de hemoglobina posible, ¿sí? La hemoglobina, que es un tipo de pigmento proteico, bien, que va a servir para transportar oxígeno, ¿sí? Entonces vamos a ver que la función de los hematíes va a ser el transporte de dióxido de carbono y el transporte de oxígeno, ¿sí? Cuando la hemoglobina está unida al dióxido de carbono se va a llamar carbaminohemoglobina, ¿sí? Y cuando está unida al oxígeno se va a llamar oxihemoglobina, ¿sí? Lo loco de esto es que la hemoglobina tiene más afinidad por el dióxido de carbono que por el oxígeno. Por eso es tan fácil intoxicarse con monóxido de carbono, y en las épocas de invierno que empezamos con las estufas siempre intentamos concientizar a la gente que tenga cuidado con eso, ¿bien? Porque dando la oportunidad, cuando las moléculas de dióxido de carbono son mayores a las de oxígeno, la hemoglobina se desliga del oxígeno y tiende a hacer uniones con el dióxido de carbono, ¿sí? Y eso obviamente lleva a la intoxicación de las personas. Bien, acá vamos a empezar con uno de los primeros términos patológicos con referencia a la sangre, que es el término anemia. Vamos a ver que esto se utiliza para una serie más amplia de trastornos patológicos que están causados por la incapacidad que tienen los eritrocitos de transportar oxígeno suficiente para las células corporales. Esto se va a deber a que puede ser que yo tenga una falla en el número de la cantidad de hematíes que tengo, es una disminución en ese número, pero siempre, siempre, siempre va a estar relacionado ¿a qué? A la insuficiencia de la hemoglobina. Si uno le pregunta cuál es el causante de una anemia, la respuesta es la hemoglobina. Ese es el factor que voy a utilizar. Porque está aparejado, ¿sí? No quiere decir que no tenga que ver que me falten hematíes. Por ejemplo, cuando hablamos de una anemia hemorrágica, estábamos hablando de eso. Si yo me estoy desangrando, estoy perdiendo glóbulos rojos, claramente no voy a tener la capacidad de hacer el transporte de gases normal. Pero eso está aparejado porque voy a tener poca hemoglobina, ¿sí? Entonces siempre la hemoglobina va a ser la respuesta cuando hablamos de anemia, ¿bien? Acá tenemos algunos tipos de anemia, ¿sí? La anemia hemorrágica, que ya les comenté recién, que tiene que ver cuando hay una pérdida en el volumen sanguíneo, ¿sí? Y su consiguiente déficit a nivel de transporte de los gases, ¿sí? Tenemos la anemia aplásica, que en eso tiene que ver cuando se daña la médula ósea, ¿sí? Se daña la médula y claramente se daña uno de los centros productores de hematías, ¿sí? De células hematopoyéticas. La anemia perniciosa, esto tiene que ver con la falta de vitamina B12, ¿sí? Tiene que ver con déficits nutricionales. La anemia deplanocítica, que es la que están viendo en el GIF animado, donde tiene un eritrocito con forma de media luna, ¿bien? Ahí yo siempre digo lo mismo, este tipo de anemia tiene generalmente un origen genético, y lo que está pasando en ese cambio de la morfología es que ese eritrocito ahora no va a poder cumplir las funciones de uno normal. Imagínense la cantidad de moléculas de oxígeno que puedo ligar cuando está en su forma redondeada y cómo eso disminuye cuando lo tengo en esa forma de media luna. No solo eso, sino que bueno, también se altera su paso por las barreras y demás, ¿bien? Y por último tenemos la anemia ferropénica, que es por falta de hierro, ¿sí? Y esta anemia también es complicada porque el hierro lo necesitamos para generar hemoglobina, ¿sí? Entonces, en ese caso también es un doble faltante. Bien, otra de las células sanguíneas de las que vamos a hablar son los leucocitos, que vamos a ver que su principal clasificación va a ser en granulocitos y agranulocitos, dependiendo no si cuentan con contenido de gránulos en el citoplasma, ¿sí? Por ejemplo, los neutrófilos tienen gránulos, ¿sí?, específicos, azurófilos, terciarios, ¿sí? Los eosinófilos tienen específicos y azurófilos, y estos van a adoptar diferentes tinciones cuando uno los quiera ver en el microscopio, ¿bien? Eso nos hace poder separarlos. En cuanto a su morfología, vamos a ver que son más grandes que los glóbulos rojos, que los hematíes, y todas estas células, los leucocitos, van a cumplir funciones inmunitarias, ¿bien? O sea, forman parte de la respuesta inmune, tanto la respuesta inmune innata como la respuesta inmune adaptativa, pero podemos distinguir que cada uno de ellos cumple funciones específicas, ¿bien? Perdón. Eso va a ser importante a nivel diagnóstico porque nosotros con un estudio de laboratorio podemos determinar la cantidad de
leucocitos que tiene ese paciente, ¿sí? Si están elevados, ¿sí? Hablamos de que tiene una leucocitosis, o sea que me está dando la pauta de que hay una infección, de que está puesto en activación del sistema inmune. Si están por debajo de la norma, van a tener una leucopenia, y eso me está hablando de que el paciente tiene un trastorno inmunológico o algún problema desde la actuación de su sistema inmune. Y más interesante todavía, yo puedo hacer una fórmula leucocitaria específica donde me diga cuál de estas células es la que está en mayor proporción, ¿sí? Y por ejemplo me hace pensar que si están más altos los neutrófilos, que es una infección bacteriana. Sin embargo, si están más altos los eosinófilos, puedo pensar en que es una infección parasitaria, ¿sí? Porque cada uno de ellos cumple una función específica dentro de esta respuesta inmune, ¿sí? Los neutrófilos son específicos para las bacterias, entre otras cosas que hacen, por ejemplo, fagocitosis, y los eosinófilos tienen la capacidad de intervenir en reacciones que tengan que ver con la infección de parásitos, mucho mejor que los otros, ¿sí? Entonces, a eso nos sirve el conocer la fórmula o el recuento diferencial de leucocitos, ¿bien? Igual esto a mí lo que más me interesa es que sepan la clasificación en granulocitos y agranulocitos, ¿bien? Y que los dos términos, leucopenia y leucocitosis, los tengan bien en claro, ¿sí? Leucopenia hablamos de una cantidad menor a la norma de leucocitos y leucocitosis una cantidad mayor a la norma, ¿sí? Bien, estos dos que tenemos acá en pantalla son agranulocitos, estos no tienen gránulos en su interior. Por un lado vamos a hablar de los monocitos. Estas células son súper importantes, son los leucocitos más grandes y se van a especializar en la fagocitosis. Bien, los monocitos, ¿saben quiénes son? Los macrófagos. Lo que pasa es que a los macrófagos, dependiendo en qué tejido están, van a recibir diferentes nombres. Por ejemplo, los monocitos son los macrófagos que están en la sangre, ¿sí? Cuando salen hacia los tejidos, por ejemplo, ahí los podemos llamar macrófagos, ¿sí? Y tienen esa capacidad de salir fácilmente del sistema circulatorio atravesando las membranas para ir a fagocitar. Y son generalmente uno de los primeros en dar cuenta de la respuesta inmune, porque tienen ciertos receptores y ciertas propiedades que hacen que se liberen unas proteínas de bajo peso molecular, que se llaman las citoquinas, que dan aviso a otras células del sistema inmune para que vengan a participar. ¿Bien? Después tenemos a los linfocitos, ¿sí? Estos vuelven también a ser agranulocitos, ¿bien? Estos tienen procesos diferentes a la fagocitosis, que es bastante común como una de las acciones de la respuesta inmune, ¿sí? Vamos a ver que los linfocitos se dividen en dos grupos, los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B son los encargados de generar anticuerpos, ¿sí? Lo van a formar una reacción antígeno-anticuerpo que es completamente específica a la reacción y por eso decimos que es diferente a todo lo demás, tarda un poquito más, estos forman parte de la respuesta inmune adaptativa. Y después tenemos a los linfocitos T, ¿sí? Que estos atacan directamente y neutralizan a las células. Y de los linfocitos T tenemos dos. Los linfocitos T cooperadores, ¿sí? O helpers, que estos van a llevar a la activación de otras células. Y a los linfocitos T citotóxicos, que estos son realmente los killers, los que asesinan a las otras células. Bien, las destruyen. Acá tenemos a los glóbulos blancos, ¿sí? Los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Fíjense ahí el GIF animado la diferencia que hay entre ese glóbulo blanco que se está moviendo y que ahí se acaba de fagocitar una bacteria con los glóbulos rojos que están alrededor, ¿sí? Ahí están viendo la diferencia de tamaño. Y fíjense cómo la está corriendo, ¿sí? Mueve todo por los glóbulos rojos y ahí la enganchó. En el interior ahí la va a empezar a destruir. Y acá para que vean esto que les comentaba recién, las diferencias que hay entre los granulocitos, por qué son específicos a determinados tipos de reacciones, ¿sí? Los neutrófilos son los que están en mayor proporción, ¿sí? Un 70 o un 70% de los leucocitos van a ser neutrófilos. Van a ser fagocitosis y, como les había comentado anteriormente, su principal función va defendiendo contra las bacterias, ¿sí? Entonces, cuando tengo una infección de origen bacteriano, estos son la cantidad que va a estar más elevada porque son los que tienen las armas, ¿sí? Esos gránulos específicos, azurófilos y terciarios que son especiales para tratar con las bacterias.
Después los eosinófilos y basófilos son porcentajes más bajitos, ¿sí? Eosinófilos están en una proporción de un 4% y estos son específicos para los parásitos, ¿sí? Hacen fagocitosis leve, ¿sí? O sea que hacen fagocitosis, pero en realidad su acción tiene que ver un poco más con los gránulos específicos que tienen, que atacan a la superficie de los parásitos o los gusanos, los helmintos parasitarios. Y también estos tienen receptores de un tipo de inmunoglobulina, ¿sí? Que entonces activan también en las reacciones alérgicas, ¿sí? Que es lo que dice ahí. Entonces los eosinófilos participan en la protección contra parásitos y en las reacciones alérgicas. Y con último tenemos a los basófilos, que son los menos, ¿sí? Es que eran menos del 1% la cantidad que tenemos de estos. Ellos también tienen gránulos, ¿sí? Específicos de azurófilos y participan en las reacciones inflamatorias y en la coagulación. Todo esto en realidad en la reacción inflamatoria. Cuando decimos reacción inflamatoria, ¿sí? Uno de los contenidos de su grano van a ser la histamina, que la histamina promueve, ¿sí? Que esto siga en aumento porque facilita el traspaso, la permeabilidad de los vasos, ¿sí? Entonces facilita el traspaso de las células hacia el tejido, ¿bien? Y después la coagulación, la heparina es un anticoagulante, ¿sí? Y esto también sirve para el principio, cuando uno necesita realmente que la sangre fluya un poco hacia afuera para hacer un tema de limpieza, ¿sí? Después vamos a ver que viene todo lo que es el sistema de coagulación, donde esa puerta de entrada que se venció cuando se hizo una herida, la tenemos que sellar porque si no siguen entrando más bacterias, ¿bien? Y con lo que les comenté de la coloración, esto es como un gato de color, ¿sí? Que uno los puede ver diferentes en el microscopio, aunque acá por ahí en las imágenes no parezca. Los neutrófilos, como son neutros y nadie su nombre, uno los ve a una coloración rosa pálido, ¿sí? Igual esto depende de qué tipo de colorante usamos para teñirlos, pero vamos a hablar en general, ¿sí? Un color rosa pálido. Los eosinófilos son de un rosa intenso, ¿sí? Y violeta. Y los basófilos son azules y tienen a veces tan azul oscuro que a veces parecen que tienen gránulos negros. ¿Bien? Y bueno, las últimas las que vamos a hablar en específico son las plaquetas, ¿sí? Acuérdense que están las culpables de que les tengamos que decir elementos formes, porque no son células, sino que son fragmentos celulares pequeños, ¿sí? Irregulares, pues otra forma de decirles son trombocitos, que pertenecen a una célula mucho más grande, que son los megacariocitos, que se ubican en la médula ósea. Como tal, estas no tienen núcleo, ¿sí? Ya hemos hablado de que la circulación en sangre era de entre 8 a 12 días antes que necesitáramos un recambio de las plaquetas. Y entre sus funciones, la principal y la que nos va a interesar es que participan en la coagulación sanguínea, ¿sí? Estas van a adherirse a la pared del endotelio basal del lastimado, ¿sí? Y van a ser las encargadas de precipitar un montón de factores que van a ayudar a la formación de un coágulo. Bien, chicos, cuando hablamos de coagulación, entiendan que es un proceso bastante complejo que involucra la acción de un montón de factores y reacciones. Esto de acá es una versión simplificada, que es lo que me interesa que ustedes sepan. Igual yo ahora les saqué de este Power narrado el video de las cascadas de la coagulación, pero se los voy a poner aparte para que lo puedan ver. Eso me interesa más que nada, que lo escuchen por lo menos una vez, para que vean realmente cuál es la magnitud de todos los factores que están involucrados en esta reacción. Y además es una forma copada, está interesante de llegar a ese material, ¿sí? Con una canción, con un rap. Bien, a ver, ¿qué me interesa que les quede a ustedes en claro? Vamos a ver que cuando se produce una lesión, ¿sí? Las células van a liberar un montón de factores de coagulación. Vamos a ponerle ese nombre. Esos factores de coagulación, ¿sí? Van a reaccionar con otros factores que ya están presentes en circulación, ¿bien? Y se va a formar un complejo que se llama activadores de la protombina, ¿bien? Esos activadores de la protombina, ¿sí? Cuando tienen suficientes iones de calcio en circulación, transforman a la protombina en trombina, ¿sí? La trombina va a interaccionar con el fibrinógeno que se encuentra también en circulación y lo va a transformar en fibrina. La fibrina
¿sí? Se va a comportar como algo pegajoso, ¿sí? Una red. Y esto se va a unir ¿a quién? A que cuando empezó toda esta secuencia de que se lastimó, ¿sí? El vaso sanguíneo y hubo sangrado, las plaquetas, ¿sí? Cambiaron su forma, se adherieron al sitio de lesión y empezaron a formar lo que se llama un tapón plaquetario. Ahora, ese tapón plaquetario, para hacer la costra, o sea, el coágulo, necesita de la fibrina. Entonces, la formación del coágulo se debe a las plaquetas que están formando el tapón más las fibras de fibrina, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta. Nos lesionamos, ¿sí? Entran en escenario un montón de factores de coagulación y todo un complejo que se llama activadores de la protonina. Por un lado, las plaquetas detectan esto y inmediatamente cambian su forma y se pegan a la pared de la lesión formando un tapón, ¿sí? Con ese tapón solo no hacemos nada, porque sigue circulando y si eso queda así, en algún momento se va a barrer. Entonces, ¿qué pasa? A nivel de reacciones, vamos a ver que estos activadores de la protonina junto con el calcio, la convierten en trombina. La trombina, cuando reacciona con el fibrinógeno, lo transforma en fibrina. Y esa fibrina, ¿sí? Es la que se adhiere a este tapón plaquetario, ¿sí? Para que nos forma el coágulo de fibrina, ¿sí? Donde tengo plaquetas y fibrina, y es el coágulo o la costra o la famosa cascarita que tenemos cuando nos lastimamos. ¿Bien? Bueno, y acá hay un dato interesante aparejado a esto de la coagulación, que es la función que cumple la vitamina K, ¿sí? La vitamina K es necesaria para que aumente la síntesis de protonina en las células hepáticas. Fíjense que sin protonina, ¿sí? No tengo trombina, no tengo fibrinógeno, no tengo coágulos, por lo tanto ese paciente no va a responder en la forma normal cuando esté lastimado, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando los pacientes tienen fallas hepáticas, vamos a ver que va a estar afectado a problemas de coagulación, por esto que hemos visto acá, ¿sí? Entonces, tengan ese dato de que la vitamina K es importante, ¿sí? Y que se debe a la síntesis en las células de en los hepatocitos, células hepáticas, ¿bien? Ahora, acá tenemos un concepto de patológico, que es que a veces se generan coágulos en vasos que no están dañados, ¿sí? Y eso va a presentar un problema serio porque, obviamente, cuando yo tengo un coágulo, ¿sí? Imagínense que se me fue una pelotita en la luz del vaso y eso me puede llevar a una obstrucción. Las arterias, ¿sí? Sobre todo cuando pasa en este caso, o las venas, ¿sí? Puedo estar en diferentes lugares, necesitan el pasaje normal de la sangre porque si no entramos en problemas de circulación y voy a tener ciertos territorios que van a quedarse sin la cantidad necesaria de difusión de oxígeno y de dióxido de carbono y eso lleva a la necrosis tisular, lo que es un problema muy grave. Bien, si esto pasa por ejemplo con el nivel del corazón, podemos tener un infarto. Bien, y un infarto puede devenir en la muerte del paciente, ¿sí? Entonces, cuando un coágulo, ¿sí? Permanece en el lugar donde se forma, se llama trombo, ¿sí? El trombo es estático, ¿sí? Y el proceso en el que se forman esos coágulos fuera del lugar lo llamamos trombosis. Ahora, diferente a esto es el concepto de embolia, ¿sí? La embolia es el coágulo que viaja a un lugar separado del origen, ¿sí? Entonces se desprende, ¿sí? Parte del coágulo o el coágulo entero circula a través del sistema circulatorio, ¿sí? Y esa parte que circuló se nos llama émbolo, ¿bien? El cuadro clínico se llama embolia, ¿sí? Que una de las cosas que uno seguramente han escuchado es embolia pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que está bien, por ello tenía el coágulo a nivel de una arteria de mayor calibre y hasta ahí estaba un poco ajustado el paso, pero la sangre pasaba. Ahora, cuando eso se desprende, sigue viajando y las arterias van siendo cada vez más chiquititas, ¿sí? Entonces, cuando llega a nivel triste, llega un momento en que ya no pasa más ese coágulo. Y no es que me está haciendo difícil el pasaje, me lo obstruye completamente, ¿sí? Y ahí vamos al concepto de se pierde la irrigación en un territorio específico, lleva a la necrosis tisular, a la muerte tisular, ¿sí? Y depende de dónde tenga que esté pasando esto, el cuadro, el nivel de gravedad del cuadro clínico del paciente, ¿sí? Entonces, de acá tengamos tres conceptos para sacar en limpio de esta diapo.
Punto número 1, la importancia de la vitamina K en lo que es la coagulación. Punto número 2, el concepto de trombo y trombosis y el concepto de émbolo y embolia, ¿sí? Igual trombo, trombosis, émbolo, embolia lo vamos a ver un poquito más en detalle en la siguiente clase, ¿sí? Así que queden tranquilos, pero por lo menos esta información, que es la más central para saber con eso, ya lo tienen desde acá. Bien, para hablar un poco sobre tipos de sangre, vamos a empezar primero con dos conceptos que tienen allá en el costadito con el muñequito para que se entiendan lo que vamos a hablar. El concepto de antígeno y anticuerpo, ¿sí? Un antígeno es una sustancia capaz de activar el sistema inmunitario y un anticuerpo es una sustancia fabricada, ¿sí?, por el cuerpo, por los linfocitos B, que ya lo vimos recién, en respuesta al estímulo de un antígeno, ¿sí? Y vamos a ver que un anticuerpo reacciona con un antígeno en condiciones normales de la respuesta inmune para aglutinarlo y eso permite que lo eliminemos. Bien, entonces este concepto va a ser interesante, ¿sí? Sobre todo cuando hablemos de las transfusiones y por qué a una persona no le puedo dar sangre de un grupo y factor diferente al que ella tiene. Bien, entonces ahora sí vamos para los tipos de sangre. Bien, ¿cómo determino yo qué tipo de sangre tiene el paciente? Según la presencia de antígenos característicos que están en la superficie de los hematíes, o sea, de los glóbulos rojos. ¿Bien? Entonces, a la sangre de una persona la vamos a tipificar según el sistema AB0, ¿sí? Que muchas veces decimos O, pero en realidad sería un 0. ¿Bien? Puede pertenecer a los siguientes grupos, ¿sí? Puede ser A, puede ser B, puede ser AB o puede ser, ¿sí?, O 0. ¿Bien? Y además de esto, existe un factor, que es el factor RH, que el antígeno de RH lo podemos tener o no. Entonces, cuando está el factor de RH es positivo y cuando no está el factor de RH está negativo. Por lo tanto, tenemos personas de sangre tipo A positivo, tipo A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo, O negativo. ¿Bien? Entonces, acuérdense, tenemos dos sistemas ABO y sistema RH. Lo que me está identificando cuando lo tengo, ¿sí? Cuando hablamos de la tipificación por el sistema ABO, ya las letras nos están diciendo a cuál pertenece. Y el factor RH se determina si hablamos positivo o negativo, ¿sí? RH positivo o RH negativo. Positivo está, negativo no está. Bien, y acá tenemos dos cuadritos diferentes, ¿sí? Dicen lo mismo, pasa que se los puse los que están en naranjita de otra forma para que quizás se entiendan. Yo cuando se los explico siempre les digo que los antígenos presentes, ¿sí?, este cuadro que está acá, es lo que tiene el paciente, ¿sí? Y los anticuerpos es lo que tiene preparado para pelear, ¿sí? Entonces, una persona que es cero positivo tiene antígenos RH, ¿sí? Cero quiere decir, o sea, no tiene ningún otro tipo de antígeno más que el factor RH, ¿bien? Por lo tanto, como lo único que tiene es esto, está preparado para defenderse contra los A y contra los B, porque como no los tiene propios, los reconoce como algo de afuera, y lo de afuera en este caso es malo, entonces lo voy a abrir a pelear. ¿Sí? Entonces, a una persona que tiene sangre cero positiva, le puedo dar, ¿sí?, sangre cero negativa, porque te dice total es cero y no tiene ningún tipo de factor de RH y este en cualquier cosa lo tiene, así que no hay problema. Pero no le puedo dar nunca A ni B, ni A a B. ¿Por qué? Porque si eso se lo doy, el paciente va a reaccionar contra eso y lo que va a pasar es que voy a tener esto, sangre aglutinada, ¿sí? Fíjense en la diferencia entre algo normal y esto. Claramente esto aglutinado, ¿sí?, no es compatible con la buena circulación y con la vida del paciente, ¿sí? Fíjense en acá el ejemplo del cero negativo. Cero negativo no tiene ningún antígeno, no tiene antígeno A, no tiene antígeno B y no tiene antígeno RH. Por lo tanto, este está preparado para pelear con todos. Le pelea al A, le pelea al B, le pelea al RH, ¿sí? Entonces, cero negativo puede recibir solamente de otros ceros negativos, que no tengan ningún antígeno como él, porque frente a todo lo demás está listo para pelear, ¿sí? Y así esa es la forma de cómo interpretamos los que tenga el paciente, lo que tiene ese tipo de sangre y contra qué cosa está preparado para defenderse, qué lo va a hacer reaccionar en esta reacción que se llama aglutinación. De todos estos hay dos factores que son los más interesantes, en realidad dos grupos de sangre que son los más interesantes, que son el cero negativo, ¿sí? Que el cero negativo es el que llamamos, ¿sí?, el dador universal.
¿Por qué? Porque este le puede dar a todos los grupos. Fíjate que no tiene nada que lo haga reaccionar a los demás, ¿sí? No tengo ningún antígeno. Entonces, el otro paciente, que independiente del grupo sanguíneo que tenga, no tiene nada que lo haga reaccionar. Ahora, pobrecito, el cero negativo, sí, él le da a todos, pero él solamente le pueden dar otros ceros negativos, ¿bien? Y el otro que tenemos, la contrapartida de este, es el AB positivo, ¿sí? El AB positivo puede recibir de todos los tipos. Cualquiera de los grupos de sangre le pueden dar a un AB positivo. Ese recibe todo. Es el receptor universal. Pero este guacho solamente le puede dar a otro AB positivo, ¿sí? Porque este tiene todos los antígenos. Tiene antígeno A, tiene antígeno B y tiene antígeno RH. Entonces, si hay algo que es súper reactivo para una persona que no tenga esos antígenos, va a ser este, ¿sí? Entonces, chicos, acuérdense, tenemos los tipos de sangre, ¿sí? Cuando hablamos del más y el menos estamos hablando del factor RH, que también es un antígeno, ¿sí? Entonces lo vemos desde el 0, positivo. Me está diciendo qué antígenos tiene. 0, que no tiene ni antígenos A ni antígenos B, y positivo, que tiene antígeno RH. Este es 0 negativo, entonces no tiene ni antígeno A, no tiene antígeno B, y tampoco tiene antígeno RH, ¿sí? A positivo tiene antígeno A y tiene antígeno RH. A negativo tiene solamente antígeno A. B positivo tiene antígeno B y tiene antígeno RH. B negativo tiene solamente antígeno B. AB positivo tiene antígeno A, tiene antígeno B y tiene antígeno RH. AB negativo tiene solamente antígeno A y antígeno B, ¿sí? Y lo que no está acá quiere decir que estoy preparado para pelear, o sea que voy a tener anticuerpos presentes, ¿sí? Entonces, este que es O positivo tiene antígeno RH y tiene anticuerpos A y B, o sea que si yo le doy sangre de tipo A o le doy sangre de tipo B, voy a aglutinar. Este de acá, que es cero negativo, no tiene ningún antígeno, tiene todos los anticuerpos, o sea, reacciono contra los A, contra los B y todo lo que sea RH positivo, ¿sí? Este acá, que es A positivo, tiene antígeno A y tiene antígeno RH, entonces solamente voy a reaccionar contra los B, ¿sí? Me das antígeno, ¿sí? B, mi anticuerpo contra los B los tengo ahí listos para esperarte y llevo esta reacción que es la aglutinación, ¿bien? Entonces, chicos, si lo ven de esa manera es mucho más sencillo entender el concepto de por qué no le podemos dar sangre de otro tipo de factor a un paciente cualquiera, porque lo podemos matar, ¿bien? Cualquier cosa, chicos, si esto no se entendió o algo, aprovechen las dudas del Classroom para preguntarme y vemos de explicarlo de otra manera, ¿bien? Bien, con respecto a vasos sanguíneos, esto seguramente sea un repaso, que lo han visto en otras materias, pero igual, como lo voy a utilizar bastantes, prefiero que esto esté a que nos falte, ¿bien? Con vasos sanguíneos sabemos que tenemos tres tipos, arterias, venas y los capilares, ¿bien? Y entre estos tres van a presentar diferencias en cuanto a su morfología, en cuanto a su función, pero siempre van a estar relacionados íntimamente entre ellos. Y no solamente entre ellos, sino que también están relacionados con los vasos pertenecientes al sistema linfático, ¿sí? Este sistema de rebosamiento tisular, ¿sí? Que se lleva toda esa extra del intersticio y lo vuelca otra vez al sistema circulatorio. ¿Bien? Vamos a ver un poquito más a fondo estos, ¿bien? Bien, estructuralmente vamos a ver que hay diferencias, ¿sí? Entre venas y arterias, pero también hay ciertas similitudes. Tanto las venas como las arterias tienen tres capas, la túnica externa, la túnica media y la túnica interna, ¿bien? La túnica interna, ¿sí? También llamada túnica íntima, depende de los autores, va a ser el revestimiento, ¿sí? Interno de tanto las venas como las arterias. ¿Bien? Es solamente una capa de células epiteliales a las que llamamos endotelio, ¿sí? Endotelio son las capas de células epiteliales que recubren la pared interna de los vasos sanguíneos, de venas y de arterias. ¿Bien? En la túnica media, acá entra la principal diferencia entre arterias y venas, ¿sí? Porque la túnica media contiene tejido muscular liso, ¿sí? Y yo las arterias, cuando las aprieto, ¿sí? Tienen retroceso elástico, quiere decir que vuelven a su forma. A una vena que yo le pongo presión la colapso, porque esas no tienen retroceso elástico. Y acá viene esto que tenemos acá, que la túnica media de las arterias es mucho más gruesa que la de las venas, ¿sí? Eso está hecho porque la sangre que circula por las arterias va a mayor presión.
Como va a mayor presión, yo le tengo que dar de parte del organismo la capacidad a ese vaso sanguíneo de que lo resista, ¿sí? Las venas, como la sangre no va a tanta presión, ¿sí?, no necesitan esto, por lo tanto sus túnicas medias, su tejido muscular liso es mucho menor, y eso me lleva a que las arterias tengan este retroceso elástico y que las venas frente a presiones externas se nos colapsen, ¿bien? Y lo último que tenemos es la túnica externa, que también se puede llamar túnica adventicia, ¿bien? Que esta está formada por colágeno y fibras elásticas y es ese revestimiento más externo tanto de las venas como de las arterias, ¿sí? Entonces, tanto arterias como venas tienen tres túnicas. Túnica externa o también llamada adventicia, túnica media, que en esta reside la diferencia de la túnica muscular, y túnica interna o también llamada túnica íntima, donde está el endotelio, ¿sí?, que esto es igual tanto para una como para la otra. Bien, acá tenemos otro dibujito donde nos están marcando exactamente lo mismo que vimos en la diapo anterior. A mí me gusta siempre ponerle varias cosas de lo mismo para que de algún lado les quede el concepto, ¿sí? Fíjense que ahí estás comparando lo que tienen las venas y las arterias en la parte de arriba, ¿sí?, que no dice nada diferente a lo que vimos nosotros. Y acá abajo lo que sí me interesa, que seguramente lo saben pero por las dudas, es esta flecha que tenemos acá, ¿sí? Fíjense que tenemos arterias, la red capilar y las venas. Y como siempre voy a estar, ¿sí?, salgo del corazón y vuelvo al corazón, ¿sí? Entonces desde el corazón. Las arterias nacen en el corazón, recapilar, tenemos las venas y las venas ingresan al corazón, ¿sí? Por eso, desde el corazón voy a tener arterias y hacia el corazón voy a tener venas, ¿bien? Bien, cuando hablamos de los capilares, estos son los vasos sanguíneos de menor calibre. Vamos a ver que a diferencia de las venas y las arterias, ellos están formados por una sola capa de tejido endotelial que está rodeado por membrana basal que le corresponde a las células, ¿bien? Y dependiendo, ¿sí?, de cómo son esas células y cómo es esa membrana basal, vamos a tener tres tipos de capilares diferentes, ¿bien? Diferentes, o sea, según su morfología. Hay tanto capilares venosos como arteriales, pero según la morfología vamos a distinguir estos tres tipos. Aquellos capilares que son continuos, ¿sí?, donde tengo una túnica íntima del endotelio, tengo una membrana basal continua, no tengo fenestraciones, no tengo discontinuidades, ¿bien? Estos los encontramos en el músculo, en el tejido nervioso y en los tejidos conjuntivos del cuerpo. Después voy a tener fenestrados, ¿sí?, fenestraciones que son como tienen agujeritos porosos, ¿bien? La lámina basal esta es normal, pero las células tienen fenestraciones, ¿bien? Estos los encontramos en el páncreas, en el tubo digestivo y en las glándulas endócrinas, porque tienen que facilitar que pasen las cosas. Y los últimos que tenemos son los sinusoidales, que estos son los más permeables de los tres. Fíjense que acá tenemos discontinuidad intercelular, o sea que las células no me están, ¿sí?, formando una amalgama todo completo, sino que tengo huequitos, y la membrana basal también es discontinua, ¿sí? Entonces estos van a ser mucho más permeables que los otros dos. A estos los encontramos en el vaso, en el hígado, en la médula ósea y en algunos órganos del sistema linfático, a los que llamamos órganos linfoides, ¿bien? Entonces, tenemos capilares tanto arteriales como venosos y según su morfología los clasificamos en tres tipos: capilares continuos, capilares fenestrados y capilares sinusoidales. Bueno, estas son diferencias bien sencillas y concretas, si bien ya hemos abordado algunas de estas diferencias entre las arterias y las venas, para que de vuelta esto sea algo que les quede extremadamente claro y que no haya lugar a confusión, ¿sí? Cuando hablamos de arterias decimos que nacen desde el corazón y van hacia los tejidos, presentan una pared gruesa y elástica, ¿sí?, en su túnica media. Bien, tienen menor luz que las venas, o sea que el calibre de las venas generalmente es mucho más grande que el de las arterias. No tienen válvulas en su recorrido, porque no necesito nada que me facilite el pasaje de la sangre, sino que la propia presión hace que ésta circule. Transportan sangre oxigenada, excepto a nivel pulmonar, ¿sí? La arteria pulmonar es la única arteria que tiene sangre carboxigenada, ¿bien? La sangre circula a mayor presión y debido a esto, ¿sí?, uno puede tomar el pulso en las arterias, porque es ese retroceso de la sangre contra las paredes de las arterias lo que nosotros estamos tomando cuando le tomamos el pulso a un paciente. Cuando hablamos de las venas, por el contrario, estas nacen en los lechos capilares y van hacia el corazón,
¿sí? Tienen pared delgada, ¿sí? Acuérdense que su túnica media, que es la túnica muscular, es mucho más pequeña que las arterias, pero estas tienen mayor luz que las arterias. En su recorrido tienen válvulas. Estas válvulas que hacen impiden el retroceso de la sangre, ¿sí? Hacia abajo o para el retroceso, que vuelva, ¿bien? Y hacen que solamente puedan seguir un solo camino. Transportan sangre desoxigenada o carboxigenada de vuelta, excepto a nivel de las pulmonares. Las 4 venas pulmonares van a transportar sangre oxigenada desde el pulmón hacia el corazón. La sangre circula a menor presión y normalmente no tienen pulso, ¿bien? De vuelta aparejado a esta menor presión de circulación. Bien, chicos, espero que les haya servido el material de esta manera, ¿sí? En estos días les voy subiendo todo el material grabado, ténganme paciencia porque mi compu está súper explotada, pero lo voy a ir haciendo. Y nada, chicos, aprovechen el tema del Classroom, de los grupos de WhatsApp que tienen con sus docentes, los mails, todas las vías de comunicación que hay disponibles para no quedarse con dudas y poder seguir avanzando con normalidad en la cursada, incluso cuando estemos en este protocolo de aislamiento, ¿sí? Así que bueno, chicos, los dejo por esta clase y seguimos entonces en la que viene. Nos vemos.